visto la política como parte de la historia, yo viví la desocupación de los años 90 y el proceso que terminó en el 2001, los saqueos y el cambio de gobierno, ¿no? Y decía que eso, que fue terrible, que el proceso que se dio, que cambió la historia de la Argentina, nos dimos cuenta que Argentina se podía fundir, cuando decían antes, no importa que roben, total nunca se va a fundir, pero eso tenía algo que esto no tiene. En los años 90, cuando empiezan los grandes despidos para privatizar las empresas públicas y todo eso, y las grandes empresas también aprovechando la coyuntura hacían eso, la gente cobraba la indemnización. Hay veces en el Estado te daban doble indemnización para lo que llamaban el retiro voluntario, que era un despido, pero la gente estaba conforme. Y entonces vos te comprabas un cochecito o mercadería y ponías un kiosco en tu casa. Fue famoso ciudades como San Nicolás y otros que dependían de las grandes metalúrgicas, que después ya no vendían ninguno porque no podían competir, porque eso de la competencia también hay que relativizarlo. Y después, cuando la crisis, había una salida o la búsqueda de alguna salida de personas que estaban buscando cómo salir. Y yo creo que eso es lo que falta ahora. Digo lo de los productores rurales porque ellos fueron quienes más trabajaron en el sentido de poder compartir sus ganancias, diría, con el tema de las retenciones, que no había una resistencia a eso, porque eso significaba que podían ayudar a que el Estado tuviera una política para encaminar la economía, que era el problema que se tenía. Hoy eso no hay, y también el 2001, a pesar de las luchas, la dureza de los movimientos piqueteros y todas esas cosas, no había el odio o el insulto como una forma de hacer política, porque parece que da voto o simpatía en la sociedad. Yo la verdad que eso es la diferencia, y que veo que esto es mucho más profunda, es una crisis que está en curso y que es mucha más profunda que la del 2001. No sé qué va a salir de esta situación, así como del 2001 aparecieron las organizaciones sociales que estaban en los barrios, pero ahí se desarrollaron a partir de tener los recursos del Estado, el manejo de los planes Trabajar y eso, ¿no? Y aparecen con fuerza. Carlos Pañi en un libro dice que cambió el tema del peronismo, cambió la composición del peronismo, porque empezó a ser el peronismo el partido que satisfacía las necesidades que tenían los más pobres, y ya no era el movimiento obrero que tenía ganas de ser de clase media y todo eso, lo que fue el movimiento obrero argentino, los grandes sindicatos. Claro. Y ese cambio de las correlaciones de fuerza y la aparición de estos nuevos sujetos sociales hicieron de que no se pudiera tener una política para salir de la situación, porque había que reinsertar a millones de personas al aparato productivo, ¿no? Sí, pareciera como el triunfo casi total del capitalismo, Toti, pareciera, ¿no? La cuestión de los lazos solidarios como muy reducidos, y usted hablaba del odio. La pregunta es, ¿qué se imagina después de esta situación, además con un Estado que se va retirando? Yo, cuando generalizamos y hablamos de socialismo, capitalismo y todos son iguales, a mí me parece que hay algunas diferencias. Nosotros lo experimentamos a partir de la construcción en la cooperativa La Juanita. Sí. Hay un capitalismo salvaje que prioriza las ganancias, que no tiene ningún problema en despedir gente, pagarle bajo salario, no pagar la jubilación y toda esa historia, pero también hay un capitalismo humanista que nosotros lo hemos experimentado en la Juanita, con quienes nos asociamos, como Martín Churba, Ricardo Feynman, que era presidente de la CGE, Julio Saguier, por ejemplo, que nos dieron una mano, fueron ayudándonos para salir de la situación de pobreza sin ninguna ayuda del Estado. Bueno, yo creo que hay que apostar a ese capitalismo humanitario,
porque si no también, si vamos al capitalismo salvaje, a la crueldad del capitalismo, estamos retrocediendo a una etapa precapitalista donde la cuestión era sálvese quien pueda, ¿no? Yo creo que la sociedad ha evolucionado y nosotros tenemos que ir hacia eso. Argentina está pasando por una crisis que parece una involución al barbarismo, digamos, ¿no? Porque si el presidente, hoy una señora me decía, no, rápidamente, porque había escuchado en la partecita donde el presidente pide putear a los periodistas. Mira, yo ya me largué y también digo estas cosas que antes no decía por un medio, por respeto, digamos, claro, ¿no? Me dice, ¿y yo qué le digo a mi hijo que va a la primaria que no tiene que decir malas palabras? Y me dicen, pero si el presidente lo dice en la tele. Claro, ahí está. Es muy difícil el tema de que se rompe el tema de la cultura, así como se rompió la cultura del trabajo, la cultura de la solidaridad. Yo creo que tienen una hazaña con lo que ellos llaman la cultura comunitaria y que nosotros decimos que es la única salida para quienes no tenemos de dónde agarrar, ¿no? Apelar al compañero. Y tal es la política que se tiene, que es muy perversa, porque ellos lo saben. Por ejemplo, cuando acusan que todos los comedores son corruptos y que se quedan con la mercadería y que le quitan la comida a los niños, qué sé yo, le dicen de todos. De todos. Y hay en el conurbano, te conoce, en el conurbano muchísimos comedores, pero muchísimos, yo diría hasta la mayoría de los comedores, que le llamamos ollas populares, que a lo mejor cocinan 2 o 3 veces por semana, no son oficial, digamos, no le traen la mercadería al Estado, sino que juntan verdura y fruta del mercado central, y juntan algunos paquetes de arroz o de fideo, y van haciendo. Una señora también me decía, mira, yo no quiero más porque la gente me dice, pero no te dieron a vos el Estado. Dice, no, nunca me dieron. Claro. Sí, y dice, bueno, el tema de lo terrible que es que sentirse corrupta. Sí, hay una estigmatización, sí, eso se puede ver y muchas veces con los propios titulares de comedores y merenderos. Rodrigo. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Rodrigo Lasdica lo saluda. Entiendo que dice que la situación actual es peor que la del 2001. En ese momento vivimos, ¿no?, lo que fueron los saqueos. ¿Cree que puede llegar a darse esta situación otra vez? Yo creo que en una situación de descontrol puede darse de todo. El tema es que hemos aprendido también que eso no conduce a nada, y en los barrios eso se sabe. Y la otra cuestión es que no hay quien lo promueva, porque los saqueos nosotros sabemos que no era espontáneo, todas esas veces que se dice, ¿no? Era organizado en la provincia de Buenos Aires, más que nada en el conurbano. Para sostener un corte de ruta, en la ruta 3, por ejemplo, 10, 15 días, tenés que tener comida para que la gente no se te vaya, y eso se traía también de algunos estamentos del Estado, digo, ¿no? De quienes querían tomar el poder y utilizaban todo eso. Hoy eso no hay, y eso quizás sea un problema para la gente, pero también es para pensar una salida en paz y poder llevar a la Argentina a un lugar distinto, ¿no? Y la última que queremos hacerlo, Toti, y no los molestamos más, es, ¿usted ve en la oposición una salida, algo o alguien que pueda nuclear ese descontento? Y yo creo que se está trabajando mucho en la oposición, y cada día que pasa se ve más gente que tiene claridad sobre eso y empieza a animarse a salir a oponerse. Porque el tema del manejo de las encuestas, yo tengo muchos amigos, dirigentes políticos importantes, que me decía, Toti, no te jugué, espera un poco a ver qué cae. Y yo el primer día que salió elegido Milei, me preguntaban si iba a ocupar algún cargo, y yo digo, con este hombre yo no voy ni a la esquina, porque no tiene nada que ver con mis ideas de por dónde pasa la cuestión de resolver los problemas de la Argentina. Y yo estoy muy contento ahora porque, evidentemente, a la luz de los hechos, muchos de los compañeros que me criticaban vienen y me dicen tímidamente algo de razón tenía. Como usted sabe, yo siempre sigo
la política, y esto también lo habíamos conversado aquí en Milei en muchos seminarios con Lilita Carrión. Yo creo que es una gran oportunidad de Lilita también de jugar un rol importante. No digo cargos ejecutivos, sino jugar un rol importante de liderazgo también en esta etapa.